favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamé, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando desciende a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Gloria al Señor. Dios añade bendiciones a su palabra. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. La semana, la levita. Santo, aleluya, gloria a Dios. Poderoso eres, Señor. Gracias, Señor, por este día y todo lo que tú has hecho para nosotros. Oh, Señor, gracias por este pueblo que está aquí, Señor. Poderoso eres, Señor. Sabe que vinimos a buscar tu presencia, Padre. Queremos llenarnos de ti, Señor. Queremos ser transformados por ti, oh Padre. Oh, Señor, aquí estamos, Señor. Hay uno herido, hay otro que están sangrando su alma, Señor. Hay uno que tiene muchos problemas, Señor. La vasija ya está rota, Padre. Ven a transformarnos, Padre. Ven, Señor, a limpiarnos, a hacernos de nuevo, Padre. Oh, Señor, gracias por tu gloria, por tu misericordia, mi Dios. Señor, haznos de nuevo, Señor, necesitamos que tú vengas a moldear nuestras vidas. Oh, Padre, gracias por tu misericordia, Padre. Aquí hay un pueblo que está detrás de ti, esperanzado en ti, Señor, en tu bondad, en tu poder, en tu gloria, en tu misericordia. Oh, Señor, te amamos, te bendecimos y te adoramos. Gloria, gloria sean dadas a ti porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, Padre. Glorificado sea por siempre, Señor. Te alabamos, Señor. Aquí estamos vuelto pedazo, pero Padre, haznos de nuevo a esta vasija, Señor, entera, limpia y pura para ti, Señor. Úsanos, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Levanta el caído, Señor. Ten misericordia de cada uno aquí, Señor. En el nombre de Jesús, toda gloria y toda honra es tuya, Padre. Te bendecimos y te adoramos, Señor, porque solo tú eres merecedor de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra, de toda misericordia, Señor. Oh, gracias, Padre, por tu amor infinito, Señor. Aleluya. Si usted se sabe esta adoración, cantémoslas todas juntos, porque vinimos a adorarle. Y adorarle son las alabanzas que también tenemos que, uno dice cantarla, pero es adorar a Dios con estas adoraciones, que todas tienen un mensaje precioso para gloria y honra del Señor. Aleluya. Si usted se la sabe, vamos a adorarle juntos, que es el propósito. Nosotros somos la guía para que ustedes sigan lo que se hace aquí. Aleluya. Grande es tu poder, Padre. Glorioso eres, Señor. Santo eres, Padre. Santo, 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 santo. Oh, poderoso eres tú. Oh, santo. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo
te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Aleluya, santo eres, santo. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Ay, santo, ¿sabe qué? Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero una confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas a ti, a mí, a todos nosotros, aleluya, también a perdonar. Santo, eso es lo que nos dice esta adoración en esta noche, aleluya. Que tenemos que tener la confianza en ese Dios, que tenemos que perdonar, que en el proceso vamos a ser molidos, aleluya, y vamos a llorar, pero más para allá está la luz que es Él, y con Él podemos vencer. Nada puede impedir que el que está firme con Jesús venza, aleluya. Poderoso eres tú, Señor. Santo, santo eres, Señor. Y esta también usted se la sabe, aleluya. A mí me gusta que el pueblo adore junto con nosotros, porque quiere decir que estamos en el mismo pensar, en lo mismo, aleluya. Vinimos a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aunque no haya mucha música, vamos a adorarle al Señor, aleluya. Aunque yo esté un poquito ronca, vamos a adorarle al Señor. A eso vinimos, aleluya, porque Él es glorioso, santo, aleluya. Poderoso eres, Señor. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero.
Quítame la grieta, alfarero, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Cámbiame, renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. Cámbiame, renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. Aleluya, aleluya, aleluya. Tenemos que pedir lo que el Señor, que nos quite la grieta, ese alfarero que vino a moldearnos en este día, aleluya. 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 Esta alabanza la escribí antes de ayer, el día que veníamos a ensayar, porque queríamos hacer todo en orden del alfarero, que hablara del alfarero. Y el Señor me dio esta alabanza que dice así: hoy ha llegado aquí el alfarero, es que Él vino a hacernos todo de nuevo. Hoy ha llegado aquí el alfarero, es que Él quiere hacernos de nuevo. El alfarero, el alfarero, el alfarero nos quiere hacer de nuevo. El alfarero, el alfarero, el alfarero nos quiere hacer de nuevo. Ha llegado aquí el alfarero, es que Él quiere hacernos de nuevo. Hoy ha llegado aquí
Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Santo, aleluya. Yo soy tu glorioso. vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Dame la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Dame la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Dame la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Dame la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más de veneno, rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Dame la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Dame la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Dame la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Dame la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más de veneno, rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida, hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más de veneno, rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Santa. Que Dios los siga bendiciendo. Aleluya. Qué lindo el Señor, que Dios bendiga el devocional, que Dios lo bendiga más. Ahora vamos para una parte muy especial en el cual yo sé que Dios se ha glorificado de manera sobrenatural en mi vida y también lo puede hacer en la suya. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Y la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y yo le creo a Dios.
Qué lindo el Señor. Por aquí que pase nuestra hermana Ana Hernández. Santo eres mi Dios. Vamos a tomar reverencia en esta noche para bendecir los diezmos y las ofrendas. Padre celestial, bendito Dios, Señor, te doy las gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, por mí, por todos los hermanos de la congregación, Señor. Padre celestial, tú sabes que tú eres el dueño de la plata, Señor, Padre bendito. Aquí te damos gracias, Señor. Venimos a traerte, Señor, los diezmos y las ofrendas, orando por ellos, Señor. Que tú nos des desenvolvimiento, luz, claridad, Señor, a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, a nuestros familiares, Señor, Padre celestial. Pon, Señor, trabajo, Señor, en lo que no tienen, Padre celestial. Suple de un trabajo digno, Señor, de cada uno de ellos, de los que están desempleados, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su
Aleluya. Santo, qué lindo el Señor, que Dios bendiga el devocional y que Dios bendiga cada vida aquí en este lugar. Qué lindo que hoy podemos decir somos libres. Somos libres, eso es una palabra que tiene que estar en nuestro corazón constantemente. Libertad. Y déjame decirte algo, que como la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, también tu sombra lo puede ser. Porque lo que Pedro portaba, tú también lo portas. Solamente tienes que creerle a Dios. Qué lindo el Señor. Así mismo, puesto de pie, vamos a recibir a nuestro amado pastor Julio Blanco. Que Dios le bendiga a todos. A su nombre, dele palma al Cristo. Aleluya. Pueden tomar asiento un momentito. Gloria a Dios. Dios bendiga al evangelista José Quintana. Dios lo bendiga más. En esta hermosa noche queremos saludar al esposo de nuestra hermana Susana, que está con nosotros. Como le dice la iglesia, eres bienvenido a la casa del Señor. Cristo te ama a nosotros también. Gloria al Señor. Puedes tomar asiento. Gloria a Dios. Queremos, mis amados, y a las damas, recordarles que mañana es el retiro a las 9 de la mañana. Amén. Esté temprano aquí, por favor. Es un retiro ayuno. Amén. Ese día para entregárselo al Señor, para orar y retirarse. No llegue a las 11, llegue a las 9. Llegue a las 8. Si la puerta abre a las 9, llegue por lo menos 9 menos 10. Mejor espere ahí para que aproveche el tiempo. Mañana también tenemos el entrenamiento para la Caja del Amor. Amén. Necesito voluntarios para que vean cómo es el proceso, lo que se hace. No sé cuántos están disponibles para ir conmigo mañana. Es en Harlem, no es muy lejos. Amén. Así que a las 8 de la mañana, 8:30 estaría yo saliendo. Y aquí no se preocupe, va a haber desayuno y va a haber almuerzo también. Santo Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Así si usted quiere ir, bueno, yo pongo la invitación. Amén. Necesito que usted aprenda y vea que lo que nosotros hacemos y oramos al Señor para que se levante un líder, ¿verdad? Que pueda tomar esta responsabilidad. Amén. De decir, pastor, yo quiero encargarme de ese departamento para ir a buscar, ¿verdad? A ese lugar. Necesitamos líderes. Ya tenemos un líder para World Vision, que es el hermano Juan Mena. Amén. También Juan Mena está yendo a la reunión de Times Square Church. Necesitamos que usted se involucre. Hay trabajo fuera de la iglesia. ¿Escuchó? Hay trabajo fuera de la iglesia. Entonces necesitamos que usted se involucre. Que usted quiera, pastor, estoy dispuesto y disponible. Amén. La Biblia dice que la mía es mucho. Pocos son los obreros, ¿verdad? Entonces necesitamos obreros, necesitamos colaboradores, gente que tenga pasión por el reino. Amén. Gente que entienda que no es solamente venir a cantar aquí, traer una ofrenda, su diezmo, sino hay que mucho más. Hay trabajo que hacer. Y ese trabajo lo tenemos que hacer usted y yo. Entonces, el ministerio crece cuando los hermanos están disponibles y digan, pastor, yo quiero hacerlo. Lo quiero hacer con amor. No tengo mucha experiencia, pero en el camino voy aprendiendo. Eso es lo que queremos. Amén. Que usted diga, duro demasiado tiempo en mi casa. Aquellos que no están trabajando, que están en su casa, hay trabajo para ustedes también. Hay trabajo de evangelismo. Hay trabajo de misiones también. Más luego estaré dando, ¿verdad? Anuncio acerca de esos dos departamentos que ya lo hemos distribuido también, porque no lo podemos hacer todo. Amén. Alguien tiene que encargarse de las misiones,
alguien tiene que encargarse de evangelismo. Amén. Y hay personas que están dispuestas. Ya tenemos 2 candidatos, ¿verdad?, para esas 2 posiciones, que sé que lo van a hacer con excelencia y con diligencia, porque lo que se hace para Dios se hace con amor y se hace bien. A su nombre, iglesia. Así que mañana las damas van a estar aquí gozándose, y Julio y algunos que yo sé que ahorita me van a llamar, pastor, yo quiero ir con usted. Amén, nos vamos a gozar también. La va a pasar muy bien, no se preocupe. Es muy bonito. Van a hacer algunas cositas que van a regalar también. Es bien motivador y una experiencia nueva. Tengo casi más de 15 años haciendo esto. Amén. Y es tiempo ya de soltar, porque hay más responsabilidad que tenemos que hacer. Así que yo lo dejo a su discreción, que el Espíritu Santo sea tratando con usted. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? Y habla más para trabajo. ¿Sabe usted eso? Porque es el trabajo de él, inquietar a la persona para su hora. Aleluya, aleluya. Qué lindo es Dios. Póngase sobre sus pies, no se preocupe, yo no predico hoy. Gloria a Dios. Deseo me sobra. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo pasión por esto. Amén. Y tengo deseo de predicar. Si puedo predicar los 7 días, lo predico. Y un día más también. A su nombre, iglesia. A su nombre. Dios bendiga al pueblo precioso. Dios lo bendiga más. Para mí es un placer en esta hermosa noche entregar este micrófono al siervo de Dios. He visto, ¿verdad? Digo he visto porque lo he tratado, su fidelidad, tanto como iglesia, en los trabajos también. Ha pasado por proceso, ¿verdad? Pero Dios lo tiene de pie. Vamos a recibir a nuestro hermano Rafael Reynoso. Gloria a Jesús. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y al nombre de Cristo. Aleluya. Pueblo firme, un pueblo santo que el Señor quiere. El Señor está constituyendo una iglesia que vive en paz y en armonía, que vive en paz y en unidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan un gloria a Dios en esta noche? Hay una iglesia unida en esta noche que ha venido a buscar palabra de Dios. Podemos creerlo en fe. ¿A cuánto le gusta la unidad? ¿A cuánto le gusta? Yo he preguntado en serio, ¿a cuánto le gusta la unidad? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Para los que no me conocen, como ya dice el pastor, si alguno está nuevo en la congregación, yo por causa de procesos de salud, el Señor me ausentó en un tiempo, pero siempre hemos estado en espíritu aquí y al lado en conversaciones con la iglesia. Y gracias a ustedes no puedo pasar por alto, darle las gracias a todos ustedes que han hecho posible. Pensé que no me iba a ser posible por la afección del ojo todavía poder leer perfectamente, pastor, pero Dios se ha glorificado de una manera tan especial que creo que puedo leer con el ojo izquierdo solo. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? El enemigo pensaba que me iba a llevar el ojo, pero Dios tenía otro propósito. Te lo voy a aclarar más para que puedas escudriñar mejor mis escrituras. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a buscar, para hacer rapidito con esto, vamos a entrar en materia. Y lo voy a invitar que abran su Biblia, aquel que ha traído Biblia. Si no la han traído, busque a alguien que tenga una Biblia al lado. Y nos vamos a ir al libro de Eclesiastés.
Señor, el Espíritu Santo habla. Cada día yo me convenzo más de que estamos en una obra de Dios, donde hay una doctrina divina y verdadera, y donde el Espíritu Santo rige esta obra. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque yo lo creo. ¿Sabe? La porción de la Biblia que vamos a estar compartiendo hoy y hemos cogido como base del mensaje es precisamente todo lo que el pastor ha hablado. Por eso no podemos estar desconectados nosotros de la sintonía, de la antena verdadera que es Cristo Jesús, usando a sus siervos, llenándolo a la forma que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Dios bendiga a nuestro pastor. Gracias, pastor, por la oportunidad. Gracias, pastora, por pensar en mí. Gracias a ustedes por soportarme tanto tiempo, mis hermanos. Le quiero de corazón, le amo de corazón. Y creo que a partir de hoy el Señor trae algo que nos va a unificar un poquito más. No voy a ser muy áspero con ustedes hoy porque he escuchado hermanos que dicen, bueno, el hermano Rafael trae el fuete. El hermano Rafael trae la mocha cortando bajito. Vamos a ser un poquito más sencillo hoy, pero no deja de ser fuerte también. Bien, nos vamos a ir al libro de Eclesiastés, al capítulo 4, a la altura del versículo 9 hasta el 12. Cuando los santos y las santas lo tengan a mano, me dan un amén pentecostal. Libro de Eclesiastés, después de los Proverbios, capítulo 4, del versículo 9 en adelante hasta el 12. Uy, Jehová, estas piernas no dejan de temblar como maraca. Hermano Hidalgo, bienvenido al club. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Todos lo tienen? Reconociendo que esta es la santa y divina palabra de Dios, me atrevo a hacerla pública entre el pueblo del Señor y leerla entre nosotros todos los santos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga para su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay de aquel que está solo, que cuando cayere, no habrá segundo quien lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Ay, Rafael, pobre de ti. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Les voy a pedir que se puedan sentar, descansen un poquito, pero no sienten sus alabanzas. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu siervo, Señor, con la palabra que tú le has dado a tu corazón. Padre, lo que tú has traído para tu pueblo, Señor, lo que yo te he pedido que tú me des, Señor, úsame, Señor, como un tesoro escondido en un envase de barro. Padre, que la gloria nunca sea mía. Padre, permíteme hablar con denuedo en esta noche, compartir un tema que más que una prédica, más que una enseñanza, Señor. No permita que palabras de hombres salgan por mis labios. Pasa ese tesón, Señor, ese carbón encendido en mis labios. Quema toda iniquidad. Llévate, Señor, toda podridumbre y todo lo que no sea tuyo. Todo lo que tú no quieras que se escuche, Señor, en tu pueblo, enmudéceme. Y si alguna alma pudiera yo herir, Señor, con mis palabras, quítala de mi boca. A ti te daremos la gloria, Señor, la honra por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Tenemos un tema que el Señor me ha dado hoy y le hemos puesto bajo el título, vamos a estar predicando, caminando en la unidad. Pastor está confirmando el tema, caminando en la unidad. Pero este sermón que vamos nosotros a predicar, vamos a estar predicándolo bajo el tema, necesitamos hacer un equipo. Varón, Dios no se equivocó lo que le puso en su corazón. En Dios no hay coincidencia. En Dios lo que hay es propósito. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? Cuando nosotros hablamos de un equipo, estamos hablando de un grupo de personas que se van a organizar
para tratar de llevar a cabo una misión o un propósito determinado hasta verlo culminar en su plenitud. Este equipo estará encargado de hacer ciertas obras y ciertas cosas que le van a llevar a realizarse sin tener ningún tipo de traba del modo positivo. Ahora bien, no dejando de saber que al nosotros formalizar un equipo pueden ocurrir dos cosas también. Podemos formar un equipo para hacer cosas negativas y también se puede formar un equipo para hacer cosas positivas, que es lo que el cristiano debemos estar buscando. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Jesús. Hay equipos que se han formado para destruir la sociedad. Equipos que se forman con una misión destructiva de las cosas que Dios ha creado y las cosas que Dios tiene como propósito en el hombre. Pero viene aquel enemigo del hombre, viene Satanás, le abrimos campo y ese equipo, en vez de ser fructífero, positivo, lo convertimos en un equipo negativo de destrucción. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos miembros vienen a la congregación con un ideal de congregarse y buscar de Dios y se encuentran con una persona, con un llamado hermano, que le saca de los contornos de la sintonía que Dios ha puesto en su corazón y empiezan a contrarrestar la obra de Dios quemando por abajo? ¿Cuántos hermanos han destruido congregaciones completas? Hermano, un fueguito pequeño quema por debajo y destruye toda una parcela. Empieza con una pequeña llamita y esa llamita se convierte en un fuego que destruye terrenos. Mire lo que pasa en California. Mira lo que pasa en esos lugares donde el sol está tan fuerte y empieza simplemente una flamita que ni es notable y luego quema acres y acres. Así mismo está pasando en el pueblo de Dios en estos días. Alabado sea el nombre de Jesús y reprendemos al devorador de la obra. Hombres que vienen con una intención dizque de ayudar y lo que vienen es a destruir. Personas que vienen con traumas de otras malas enseñanzas y otras malas doctrinas y quieren que aquí le den pañito tibio y que se le apoye su poca vergüenza. Y si no me la apoyan, yo me llevo 5 o 10 miembros de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Pastor, pero ¿y por qué yo no puedo cantar? Pastor, ¿por qué yo no puedo predicar? Pastor, ¿por qué yo no puedo hacer tal cual cosa? Pastora, ¿por qué usted no me tiene a mi pendiente? Hermano, déjenme decirle una cosa. Alabado sea el nombre de Jesús. La iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, no estamos llamados a venir a coger parte nosotros. Esto no es para estar dándole parte y complaciendo a nadie. Esto es para nosotros alcanzar el corazón de Jehová. Venir a buscar presencia. Esto no es para venir a lucirnos aquí adelante. Esto no es para el que quiera brillar más. Aquí el único que debe brillar se llama Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Den un aplauso al Señor fuerte que se sienta. Alabado sea el nombre de Jesús. Déjenme decir una cosa, mis hermanos. Muchos venimos y nos juntamos en la congregación. Muchos venimos y nos reunimos en la congregación. Pero déjenme decirle un secreto. No es lo mismo estar juntos que estar unidos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No es lo mismo estar juntos, escuche bien, que estar unidos. Dice el Salmo 133. Mira qué bueno y delicioso es. Escuchen que 2 apellidos. Mira qué bueno y delicioso es morar los hermanos juntos y en armonía.
Porque parece que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Según las escrituras, podemos ver muchos pasajes, especialmente en el pueblo de Corinto, cuando había un ejemplo de esta situación que estaba atravesando, cuando Pablo llega a la iglesia de Corinto, sale y luego encuentra el desorden en la iglesia de que yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo y yo soy de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso está Cristo dividido? Cristo no ha instado a nosotros a la unidad. En Efesios dice que nosotros persigamos con anhelo, parafraseando ese versículo, hasta llegar a la estatura de la unidad de Cristo. Somos llamados a la unidad, somos llamados a formar un equipo, no somos llamados a querer estar trabajando solo. Pastor, por eso dije gracias a Dios que me confirmó el mensaje. Gracias al Señor que nos confirma cuando vienen palabras de Él. Cuando Él ha puesto palabra en tu boca, que no vienen palabras a tu lucirte, sino que Dios quiere llevarle un mensaje a su pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero déjenme decir una cosa, mis hermanos. Para nosotros formar ese equipo o formarse un equipo, podemos encontrarnos con varias situaciones y vamos a pasar por algunas facetas definidas para que este equipo pueda ser tanto positivo o negativo. Aquí vamos a encontrar factores imprescindibles para esto y uno de ellos es la formación. En esta etapa de la formación es cuando se conforma un citado grupo y en ella se pueden producir situaciones tales como la ansiedad, la desconfianza e incluso también la dependencia. En el lado positivo estarán factores como la ilusión y las ganas de comprometerse con los objetivos de aquel y tanto más por la obra. O sea, no es que formar un equipo es fácil. No es que formar un equipo es algo que sale de la noche a la mañana. Aquí tenemos una visión. Una visión que ha estado trabajando por 20 años. Un hombre llamado por Dios. Pero no le ha sido fácil levantar un pueblo, una iglesia. Pero Dios que lo llamó le ha respaldado. Porque no tenemos pastor si no tenemos ovejas. Ni tampoco tenemos ovejas si no tenemos pastor. Si nos convertimos en ovejas sin pastor, nos estamos convirtiendo en cabritos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hoy en día andamos tanto disque cristiano que da vergüenza ante el mundo. El ejemplo que le damos, que nos hemos convertido en cabritos en vez de ovejas. No queremos ser pastoreados. No queremos que se nos llame a la corrección. No queremos que se nos trate a nosotros como hijos. Y dice la palabra de Dios que al hijo que el padre ama, a ese es el que corrige. Entonces, ¿por qué nos ponemos guapos cuando el pastor nos jala las orejas? ¿Por qué nos ponemos guapos cuando Celia, que es la esposa del pastor, por respeto, ya es la pastora, ha sido una sierva firme, una sierva que ha dado testimonio de estar trabajando en la obra pito a pito? ¿Por qué nos ponemos guapos? ¿Por qué nos ponemos guapos cuando un líder, un ujier nos llama la atención por una acción que no está bien hecha en la casa del Señor? ¿Por qué optamos por querer arrancar e irnos de la iglesia? Este pastor se cree que es la última Coca-Cola del desierto. Esta pastora se cree que ella es el último Gatorade de las Olimpiadas. Este ujier se cree que es el último aguacate de la olla de asopao. Ahí sí le gustó, ¿verdad? Ahí sí le gustó. Eso no había escuchado usted, pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué tanta ñoñería en el pueblo de Dios?
qué tanta ñoñería en el pueblo de Dios? Debemos permanecer juntos y en armonía. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios no nos ha llamado a nosotros a trabajar separados. Dios nos ha llamado a nosotros a trabajar en equipo. Una iglesia que crece es porque Dios le da el crecimiento. La iglesia no crece porque tú hagas lo que tú quieras hacer, ni porque te creas el mejor de la bolita del mundo. No. Podrá tener mucho carisma. Podrá ser una persona muy popular, muy seguidora, que te sigan muchas personas, pero no va a prevalecer. No vas a prevalecer. Esto no es para lucimiento propio. Esto es para nosotros enseñar el rostro de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Otros de los factores que son imprescindibles dentro de la formación o el agrupamiento de un equipo es la agitación. En este parámetro, este es el momento cuando los integrantes de un equipo empiezan a trabajar como tal. Y eso puede desembocar en que surjan determinados conflictos entre los miembros del equipo por motivo de inseguridad, incluso por la infravaloración. Tenemos equipos que se han formado, pero dentro del mismo equipo hay uno que trabaja más que otro. Y llegamos a tener conflicto porque la hermana Giovanni se le ha dado una parte más potencial que a Rafael Reynoso, que no está haciendo nada y está dentro del equipo. Y tengo que chocar con el pastor. ¿Por qué ella se llegó ayer? Yo tengo 10 años aquí por camino. Porque tú no estás haciendo nada. Simplemente, Rafael. Eso me toca a mí, hermano, no es para ustedes. Eso me toca a mí. A mí me encanta. Mira, a mí me fascina martillarme con la palabra. Me fascina martillarme con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto le gusta que la palabra de Dios lo moldee? Es un martillo, la palabra de Dios es un martillo, es una espada más cortante, una espada de doble filo que penetra. Mira, eso no hay de que saca hígado, no, eso penetra peor que eso. En el corazón, sentimiento, en el espíritu, parte hasta los huesos y saca hasta los tuétanos y discierne todas las intenciones del corazón. ¿Por qué nosotros entrar en celos innecesarios? ¿Ve que estamos creando una ñoñería innecesaria en la congregación? ¿Ven motivos por los que la congregación no crece? No es que no tenemos buen pastor, no es que no tenemos buenos líderes, no es que no tenemos una buena pastora que nos represente, no es que no tenemos buena música, no es que no tenemos un buen techo, un buen templo, no. Es la ñoñería que no nos queremos someter. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo creo que es tiempo ya de que el cristiano despierte y comencemos nosotros a tomar la antorcha y empecemos a caminar como hombres valientes, como un Gedeón, como una Ruth, como una Esther, y empecemos a mostrar el rostro del reino de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Después de estos factores, seguirá otra parte de la formación del equipo que es llamada la normalización. Ya en esta etapa, en esta fase, podríamos decir que ya están los miembros ya en el grupo siendo parte de un todo. Ya estamos ya como acoplándonos nosotros. Y el equipo empieza a colaborar y el equipo se ayuda. El equipo ha resuelto conflictos que había entre nosotros y eso traduce una mayor comodidad en el ámbito laboral. ¿Ven qué bueno es? ¿Ven qué bueno es lo que el Señor dice? Mira qué bueno y delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Eso es lo que trae como consecuencia. ¿Ven qué bueno es lo que dice la palabra? Es mejor dos que uno. Rafael se enfermó, pero el hermano Carlos estaba ahí, me puede sustituir. Carlos se enfermó, pero está el hermano Aurelio Cotorreal. Aurelio salió de emergencia, pero está el hermano José Quintana. Y vino Ches y cogió la batuta.
Y se la soltó allá. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bueno estar en la presencia de Dios, trabajando en equipo. Por último, tenemos lo que es ya la realización del equipo. Aquí es cuando ya es donde la armonía reina dentro del equipo, y eso se traduce como un rendimiento apropiado, eficaz y efectivo para poder conseguir los objetivos propuestos. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya cuando nosotros llegamos a este factor, a complementar lo que es la base del equipo ya, entonces empezamos a ver la luz de Cristo brillando en nuestro rostro. Empezamos a ver ya la meta cercana a nosotros. Empezamos a ver ya el norte donde íbamos, y ya vi tierra firme donde podré pararme. Es tiempo, hermano, de que pensemos nosotros y comencemos en la realización de un equipo. Rafael, acomódate, que tú vas dentro de eso. Tú eres el primero. Tú eres el primero. Tú no estás haciendo nada. Para eso te separé enfermo allí a sola con Dios. Es para eso, para que piense que tiene 10 años aquí y no está haciendo nada. Se están perdiendo las almas en las calles. Se nos están muriendo la creación, se nos están muriendo los hospitales. Sin nadie que lo visite, hermano mío. Señor me mostró la necesidad de los hospitales, porque yo estuve enfermo y no recibí una visita ni siquiera de un hermano mío. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero tuvo un pueblo de Dios que fue y me dijo: tú estás en las manos del Señor. Y no voy a mencionar nombre, aparte de mi pastor, porque es su compromiso. No voy a mencionar nombre a nadie, para no comprometerme con nadie. Todos me fueron a visitar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y gracias a ese apoyo, gracias a esa situación, pude observar la necesidad que hay en los hospitales. ¿Cuántas personas buscando un consuelo de alguien que le diga: oye, ¿tú sabes qué? No temas, que todavía quedan oportunidades. Ten paz, que Cristo te ama. Y si Él resucitó a los muertos, Él podrá pararte de esa cama. Alabado sea el nombre de Jesús. Él podrá pararte de esa cama. Él podrá sacarte de la enfermedad donde te encuentras. Porque el médico ha dado la última palabra. Y para el hombre ya es imposible. Te han desajuiciado. Pero dice Jehová: yo soy el Dios de lo imposible. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué no están existiendo los milagros en el pueblo de Dios hoy en día, Celia? ¿Por qué no ocurren, José? Si al Dios que le estamos sirviendo, al Dios que nosotros pertenecemos, es el mismo Dios que existía siempre. ¿Por qué no se ven esos prodigios? ¿Por qué no se ven esas señales, pastor? La falta de unidad. Es lamentable la falta de unidad, hermano. Necesitamos unirnos, porque cuando el enemigo ve un pueblo disperso, somos presas fáciles para él, pastor. Es lamentable que aquí hayan tanto banco vacío y allá atrás esté lleno. Es lamentable. No le voy a decir que no pase en esta iglesia. Sí está pasando en esta iglesia, con todo respeto, mi amado. Y si me gano una, ¿cómo dicen? ¿Cómo dice un castigo? Una disciplina, démela con todo respeto. Sí está pasando, el pastor está cansado. Cansado el hombre de la visión, de pedir. Hermanos, acérquense un poquito. Me va a costar a mí encargarme de algún departamento donde hayan fondos para ponerle $100 a cada asiento. Pastor, voy a tener que pegar con stay por $100 en cada asiento. A ver si así los asientos se llenan adelante. Hermano, yo aprendí en la escuela secular. Yo aprendí mientras me preparaba que mientras más lejos tú te sientas en el aula, menos conocimientos tú adquieres. Todo el que se sienta atrás va, ahora está el Facebook. Antes no existía nada de eso. Pero existían las novelas, la lucha libre, ya Veneno, existía Batman y Robin.
Y ya los muchachos estaban atrás de cuentitos. Nunca me gustó, nunca en mi vida me gustó sentarme más allá de la tercera fila. Nunca en mi vida en la escuela. En la universidad, y tú no llegabas, poco asiento, sesiones que tú no sabes ni cuánto habían en una sección. Si tú no llegabas a tu tiempo, ya sabes que iba a coger para los files. Yo siempre trataba de salir corriendo para coger los primeros asientos, para tratar de captar algo, porque es cátedra lo que tú vas a escuchar, no es clase, es cátedra. Te van a hablar y tú vas a coger lo que tú puedes. En el pueblo de Dios tenemos que nosotros luchar por la unidad. Tenemos que luchar por agarrar ese equipo. Tenemos que luchar nosotros por enseñarle a mi hermano que aquí hay un hombre, aquí hay una dama, aquí hay una mujer, aquí hay un niño que le dice, óyeme, tú no estás, pero yo estoy. Tú me necesitas, que yo lo tengo. Oye, tú tienes que ir, yo voy contigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos muestra, señores, muestra en la Biblia. Muestra de lo que ha sido trabajar en equipo. Ese es el legado que el Señor nos ha dejado a nosotros. No he visto hombre en la Biblia trabajando solo. En el poco conocimiento que yo tengo de la palabra, Celia. Pastor, no he visto hombre. Muestra de ello tenemos aquí en Génesis capítulo 2, versículo 18 al 23. Y ahí empezamos a ver desde la creación. Aquí empezamos a ver a Adán y Eva. El hombre fue plantado solo, dice el Señor. Las Escrituras. Pero se dio cuenta el Señor que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le hizo su parejita. Aquí vemos el mandato de Abraham. En Génesis capítulo 13, del 1 al 17, podemos encontrar esta historia. Por cuestión de tiempo no voy a estar leyendo. Anoten el que pueda anotar. Aquí encontramos la salida de Abraham. Pero no se fue solo. No se fue solo, se llevó a su sobrino Lot y se llevó a su familia. Y miren muestra de lo que es la dispersión dentro de un equipo. Miren muestra de lo malo que puede resultar un equipo cuando se trata de querer lucir o agarrar el mango con la mano por su propia opinión. En el momento del crecimiento, ya Abraham le dijo, empezaron las contiendas en el equipo. Mi sobrino Lot, yo creo que ha llegado el tiempo de separarnos. Ya las ovejas son demasiado, las crías son demasiado, las tierras son muchas. Vete tú por aquí y yo me voy por allá, o viceversa. Pero ya se puede notar ahí donde vino la malicia. Empieza la malicia dentro de un equipo. ¿Y qué son las cosas que ocurren dentro de esas decisiones negativas? O maliciosas, vamos a llamarles así. Qué malo sería que a mí me nombren como departamento de evangelismo o departamento de caballero. Y yo, en vez de venir a contribuir con la obra del Señor en responsabilidad de nuestro amado pastor, que es quien va a dar por nosotros cuenta. Hermano, nosotros no estamos entendiendo que tenemos aquí una visión que no podemos trabajar fuera de ella, no podemos trabajar separado de ella. Porque si trabajamos fuera de la visión de la casa, estamos dañando el equipo. Estamos trabajando negativo. Y el Dios que nosotros le servimos no es un Dios de resta ni división. Al Dios que tú y yo le servimos es un Dios de suma y de multiplicación. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos hombres como del llamado. En Génesis, en el Éxodo capítulo 7, versículo 7 en adelante, podemos encontrar aquí la historia y el llamado de Moisés. Moisés es llamado, vienen las excusas, pero Dios le forma a su equipo. Nunca te ha dejado solo. Tú no sabes hablar, no te preocupes, que te haré Dios ante Faraón, pero te pondré la boca, el profeta. Te voy a poner a tu hermano Aarón. Y formalizamos el equipo. Alabado sea el nombre de Jesús. Encontramos aquí a Josué. Josué, prepárate que ese es profético, tú vas por ahí. Aleluya. Y a Moisés. Cuando llegó el tiempo que muere su siervo, dice Jehová, ya tenía otro preparado. Tenía otro que estaba al servicio de Moisés todo el tiempo.
Nuestro pastor no puede estar solo. No puede estar solo el pastor. El pastor tiene que tener un sucesor. Tenemos que haber líderes que nos formemos, que nos dejemos formar. Porque una cosa es que se formen y otra cosa es que se dejen formar. Porque hay muchos que estamos doctrinados dentro del pueblo de Dios. Pero también habemos muchos que estamos muy mal doctrinados. Y eso es lo que trae el separatismo, el divisionismo, la falta de obediencia. Yo no me someto a hombres. Si tú no te sometes a ese hombre que tú lo estás viendo, te vas a someter a Dios que tú nunca lo has visto. Dame un aplauso al Señor. Él es grande. Dáselo, que Él es grande. Alabado sea el nombre de Jesús. Encontramos hombres como Elías y Eliseo. Aquí tenemos en la segunda carta de Reyes, en el capítulo 2, encontramos la historia. Anote el que quiera anotar. Y luego lea. Tenemos equipos formados aquí. No fueron hombres, no fueron profetas que trabajaron solo. Necesitamos formar un equipo, iglesia. Necesitamos unificarnos más. Necesitamos amarnos más. Es tiempo de que paremos el grupismo. Es tiempo de que paremos ya el separatismo dentro del pueblo de Dios. Y no me sorprende eso. No me sorprende. Porque cuando Jesús eligió los 12 apóstoles de él, había uno que estaba ya en división. Y Jesús sabía que era el enemigo. O sea que a mí no me sorprende, cosas van a pasar. Pero vamos a tratar de buscar acercarnos al rostro de Dios y tratar de hacer equipos positivos. Hacer equipos que den frutos. Hacer equipos que prosperen. Hacer equipos que cuando salgamos de ahí de la puerta a la calle puedan decir, estos verdaderamente son unos hombres y mujeres de Dios. Estos son ejemplos de la sociedad. Estos son hombres en los que yo puedo mandar un hijo mío o un familiar mío que lo visite si yo no puedo ir. Porque estoy mirando el rostro de Cristo reflejado en ellos. Cuando tú has venido a formar parte del equipo de Jesucristo, cuando tú has venido a formar parte del equipo de Jehová, tú sufres una transformación. Tú sufres un cambio. Tienen que haber fruto en ti, hermano mío. Tienen que verse los frutos en tu caminar. Ya tú no caminas igual. Ya tú no hablas igual. Ya tú no piensas igual. Ahora decimos, como dice Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Dele un aplauso al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a encontrar muchos factores y situaciones que se presenten dentro de un liderazgo. Alabado sea el nombre de Jesús. Tengo fuego, mi hermano. En el diccionario nosotros podemos encontrar, para definir la palabra unidad, como un acuerdo entre varias personas o grupos en torno a una opinión, un interés o un propio en el conjunto de personas y medios orientados a la realización de una actividad. Propiedad que tienen las cosas, escuchen bien esto, de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Ven por qué nosotros no podemos romper la unidad en Cristo Jesús? ¿Ven las razones específicas de esta definición? ¿Por qué nosotros cada día más somos llamados a la unidad? En el libro de Hebreo podemos encontrar que el Señor dice, sin paz y sin santidad, nadie verá la cara de Dios. Nadie verá el rostro del Señor. Cuando hablamos de paz, estamos hablando de unidad. Cuando hablamos de paz, estamos hablando de armonía.
Cuando hablamos de paz, estamos hablando de hermandad, un conjunto inseparable. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. La unidad es una herramienta poderosa para lograr grandes objetivos en la vida. Jesús vino a este mundo con un objetivo grande. Para lograrlo se necesitan más que milagros y prodigios, los cuales juegan un papel importante en el ministerio. Pero necesitaría un equipo, escúcheme bien, que no solamente fuera unido, sino perfecto en la unidad. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Una familia que trabaja unida logra hacer grandes cosas. Pero hay algunos pasos que nosotros debemos realizar o nosotros debemos poseer, unas cualidades para que esta unidad pueda ser efectiva. Aquí vamos a encontrar en el capítulo 11 del libro de Génesis, encontramos una historia sobre el pueblo de Dios después de la descendencia de Noé. Después del diluvio viene Noé, viene la descendencia del pueblo y aquí vienen los hombres. Aquí viene una unidad entre el pueblo y este capítulo narra en Génesis capítulo 11 sobre la construcción de una torre. Y dijeron estos hombres: vamos a construir una torre que llegue al cielo. Hermano, ¿se imaginan ustedes lo que significaría ante el pueblo proponerse ellos en unidad construir una torre? Trabajaban con cemento, trabajaban con piedras y otras cosas. No, vamos a dejar esto, vamos a unirnos nosotros y vamos entonces a empezar a construir ladrillo. Y ya con ladrillo y cemento ellos se unieron todos de manera unánime, todos en un mismo sentir, y empezaron a construir su obra. No hay excusa para que el pueblo de Dios venga a decirse que no podemos lograr tal o cual propósito si nosotros estamos unidos. No hay barrera que el enemigo pueda ponernos a nosotros, que nosotros no podamos vencer mientras nos mantengamos juntos, unidos y en armonía. Pero eso hay que proponérselo. Eso no nace de la noche a la mañana. Porque estos hombres y mujeres, estos hombres no empezaron en la semana que viene, vamos a hacer una torre. No sabrá Dios cuántos años pasaron construyendo ladrillo. Imagínense ustedes el infinito. Oigan qué mente. Oigan qué mente tenían esas personas. Oigan qué metas se habían trazado. Oigan el norte de ellos, a dónde estaba ubicado. Si a nosotros se nos hace hasta incómodo pensar entonces en la altura del cielo. Imagínate a esa gente pensando una torre que llegue al cielo. O sea, yo quiero ir a la presencia de Dios. Pero ¿qué pasaba con esta persona? Estas personas todos estaban unidos y hablaban un mismo lenguaje. O sea que nosotros como pueblo, como siervos del Señor, yo no puedo venir aquí hablando una cosa diferente a lo que el pastor, a lo que la visión de la casa ha establecido. Porque lo que está establecido, dice Romanos capítulo 13, es autoridad de parte de Dios. No hay autoridad que no haya sido creada por Dios. Y la que hay por Él han sido establecidas. Y quien a Él se opone, dice la palabra de Dios, a Dios resiste. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiere decir que yo como miembro, aunque a mí no me gusten las cosas, porque no nos van a gustar todas las cosas que la visión diga. No vamos a estar todos de acuerdo con lo que el pastor diga todo el tiempo. Eso lo sé yo, eso lo sabe él. Eso lo sabemos todos. Somos mentes distintas, pero sí somos carácter moldeado. Aunque no me guste una cosa, yo me voy a sentar con mi pastor. Pastor, mire, esto no me gustó, esto yo no lo puedo digerir. ¿De qué manera me lo puedo tragar? Pero no romper la unidad.
no crear la guerra, no hacer falsos estatutos conforme a lo que yo crea o a lo que yo piense. No, yo tengo que trabajar con la visión de la casa, porque el Señor me dice a mí que apartado de mí nada podréis hacer. No importa qué tan bueno tú seas predicando, no importa qué tan lindo tú luzcas, no importa qué tan precioso tú crees que alabe. Si tú no estás corriendo con la visión y lo que tú quieres venir a brillar aquí al frente, tú te estás oponiendo, estás resistiendo a Dios. No es al pastor, no es al líder. Estás resistiendo a Dios, iglesia. Por eso nosotros tenemos que ser sometidos y caminar juntos y en armonía con la visión de la casa. Yo soy la vid, dice el Señor. Yo soy la vid, yo. Él no está diciendo que Rafael es la vid. Él dice, yo soy la vid. Ustedes, los pámpanos. Ustedes no son nadie sin mí. Yo no soy nadie si no me acerco al tronco. Hermano, mi corazón llora cuando yo quisiera estar cerca del pastor. Y se lo voy a decir porque somos amigos. Somos amigos, más que mi pastor. Es mi amigo porque me donó su amistad. Para un cuente con un amigo. Y he estado presente en mis tiempos buenos y malos. Me ha dicho, yo soy tu amigo, y me ha demostrado, eso es tu amigo. Ese es tu amigo. Pero somos un equipo. ¿Sabe? En una ocasión estuvimos trabajando en la parte eléctrica de aquí de la iglesia. Y yo, en un momento, como estábamos ya solos, hombres, trabajando, necesitaba algo. Le digo, hermano Julio, páseme esto. Hermano, cuando yo me voy a la cama, a mí me gusta correr el cassette de todo lo que yo he corrido en el día. Me gusta meditar sobre las cosas, los acontecimientos, lo que me ha ocurrido, cuáles son las cosas buenas, cuáles son los percances que he tenido. Y me vino a colación eso y me confronté yo mismo. Digo, wow, Jehová, me siento tan mal. Pues yo llamé a Julio, así por amistad. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Esté tranquilo, siervo. Ustedes son un equipo. Ustedes son un equipo. Óyeme. Y vine con ese brío al otro día. Digo, pastor, vamos, Julio, que vamos a trabajar. ¿Cuántos que nos faltan? Somos un equipo. Pero esto no nos quita a nosotros. Escuche bien. Esto no debe dejarnos a nosotros de recordar que aparte de ser un equipo, aparte de estar sometido, aparte de tener una gran amistad bien cercana, reconocer a los que trabajan entre nosotros y que Él es el pastor. Hay una investidura que no se puede romper en ningún momento. Por más confianza, por más cercanía que tengamos con el hombre de la visión, esa investidura no puede ser rota. Cuando tú con un general dentro de las filas militares, ¡hey!, y el pueblo entero, no es a él, es uniforme. Son todos esos galones que le pesan ahí. Y no hay coronel full, ni hay tenientes, ni mayores, ni nadie que no se ponga en atención. Más sin embargo, cuando lo ven en la calle, aquel hombre que no es de las filas militares no los reconoce, porque no sabe que es militar, aunque aparente, ni sabe el rango. Pero el que es militar y pertenece a su batallón, donde quiera que lo ve, con ropa y sin ropa, es el mismo general. ¿Hay alguien que pueda dar la gloria a Dios? Quiere decir que debemos mantener la armonía, la paz, el respeto, el sometimiento a la visión de la casa y al hombre que Dios ha puesto a dirigir su grey para que nosotros podamos estar bajo sometimiento y llegar a ver el rostro de Cristo algún día. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Debemos tener estabilidad nosotros. En Génesis capítulo 11, del 3 al 4. Estos varones de la torre de Babel, de la construcción, no estaban divididos. No estaban unos requiriendo hacer una cosa, ni un estadio de fútbol, ni otro quería hacer un puente, sino que estaban definidos y querían edificar lo que se habían propuesto, una torre que llegara al cielo.
Alabado sea el nombre de Jesús. No podemos permanecer en unidad si no tenemos nosotros un objetivo en común. Ya que un grupo que está dividido no prevalece. Dijo el Señor en su palabra. Reino dividido no da victoria. No podemos nosotros estar divididos entre el pueblo de Dios. Tenemos que acabar con eso. Mira, alguien dijo el domingo pasado, si mal no recuerdo, aquí desde el púlpito, ¡wow! Dios bendiga a las levitas. Cuántas damas que cantan precioso. Ahí fue el hermano Hidalgo, fue usted mi hermano. Cuántas hermanas, y eso es de Dios. ¿Sabe por qué digo que es de Dios? Porque esa inquietud ya venía trabajando conmigo. Esa inquietud venía trabajando conmigo, pastor, y se lo hago público. ¿Para qué? Para evitar el grupismo. Aquí no existe eso. Ahora sí digo yo, aquí no existe eso. Pero me hubiera gustado a mí, según el Señor puso en mi corazón, ver este altar lleno a la hora de adorar. Y si la iglesia completa entra en armonía, también sabe adorar, que se vistan todos y todos adoremos juntos al Señor. Que todos adoremos juntos. Tenemos que comprar 100 micrófonos, vamos a comprar 100 micrófonos. Pero vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. No es adorar al hombre. Vamos a venir aquí a darle gloria y honra a quien honra se merece, nuestro Señor Jesucristo. No vamos a querer venir aquí a adorar un fin de semana ni un domingo. No me ponga un viernes, póngame un domingo, porque el domingo vienen más personas a visitar y yo quiero que me vean más bonito. No me ponga, pastor, el viernes, no me ponga el martes, porque vienen 4 gatitos y quizás no vienen ni una visita. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí hay tantos talentos. Hay tantos talentos en el pueblo de Dios, pero que tenemos que unificarlo. Tenemos que unirlo. Tenemos que hacer un solo equipo. Aquí tenemos que cargar. Tenemos que cargar en conjunto. Pastor solo no puede hacer nada, mi hermano. Por más que él quiera, no puede. Usted como líder no puede hacer nada solo. Usted como miembro no puede hacer nada solo, iglesia. Debemos unificarnos. Debemos nosotros tener eso en el corazón, ese deseo de que cuando Cristo venga a juzgarnos, nos encuentres a todos ahí. Nos fuimos todos, pastor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pudimos cruzar todo la meta. Porque yo no estaba adorándome a mí, ni buscando los talentos míos. Yo estaba adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Alabado sea el nombre de Jesús. Debemos nosotros tener ese objetivo. Llegar a ver la gloria de Dios. Llegar nosotros a cruzar la meta. Cuando hay unidad en un grupo, no pensamos en lo que nosotros queremos lograr como individuos, sino que luchamos por el triunfo del grupo completo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no he visto nunca a los Yankees, porque a Alex Rodríguez le dieron 252 millones, que él ganara una serie él solo. Yo no vi a Alex Rodríguez corriendo las 9 bases, las 3 bases, y los center field, los right field, los left field, pichando y cachando. No lo vi nunca él. Sin Mariano Rivera, sin Derek Jeter y los otros peloteros que estuvieron por ahí, no pudieron ver un triunfo nunca. Yo no vi a Mama Maguire y esa gente dando ronrones, bateando ellos solos. Era un equipo. Un equipo, iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. El peligro más grande que existe, óigame esto. El peligro más grande que existe en el pueblo de Dios y en las organizaciones establecidas como equipo es cuando tenemos objetivo de darnos nosotros la gloria
de llevarnos nosotros el galardón y olvidarnos de aquel que nos llamó, que fue el que murió por nosotros en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. La gloria siempre debe de ser para Dios. La gloria de todo lo que tú hagas no es lo bueno que tú lo hiciste. La gloria debe de ser siempre repercutiendo en tu corazón de que si tú lo hiciste, era un siervo inútil porque has hecho lo que tenía que hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Por cuestión de tiempo voy a cortar un poquito el mensaje. Me hubiera gustado dar un poquito más de hacha, como dice la hermana, pero le voy a dejar con unos versículos bíblicos en base a lo que nuestro Señor Jesucristo, que reconozcamos que la gloria siempre es de Él y no nuestra. Que reconozcamos nosotros que todo lo que nosotros venimos a hacer y todo lo que haremos de hoy en adelante será para darle gloria a Él. Que cuando nosotros nos vistamos para Él. No le plantemos en el espejo a Él y te gusto, papacito. Mírame que me estoy vistiendo para ti. Papá, mírame, yo soy tu hijo. No me he recortado, perdóname, voy a poner un chiste de vaselina, pero para ti. Tengo mucha barba, no me dio tiempo, papá, me voy a pasar la mano mojada, pero es para ti con amor que lo estoy haciendo. Dice el Señor en su palabra, en Marcos capítulo 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Pedro capítulo 5 versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él lo exalte cuando fuera necesario. En Lucas capítulo 14 versículo 11 encontramos y dice el Señor: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Juan capítulo 15 versículo 16 dice el Señor: no me elegisteis vosotros. Escuchen bien cómo habla el Señor. No está hablando de ti, está hablando de vosotros, está hablando de grupo, está hablando de equipo. Porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. Mateo 20:26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será nuestro servidor. Filipenses 2:5-7 dice el Señor: hay pues entre vosotros este sentir, que hay entre nosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Primera de Corintios 10:24: ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Juan capítulo 13 versículo 14: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. ¿Cuánto quisieran escuchar más? Alabado sea tu nombre, Señor. Señor, he predicado tu palabra, Jesús. Permite que tu pueblo, Señor, pónganse de pie. Señor, hayas podido captar este mensaje, Señor, que tú hayas puesto oídos espirituales en ello. Que haya podido, Señor, poner un corazón receptivo y que este mensaje que tú le hayas enviado, Señor, nos pueda llegar. Ya tú me edificaste a mí. Yo espero, Señor, que las almas que hayan sido tocadas también puedan ser edificadas. Vamos a recibir a nuestro amado pastor y hasta aquí. Dios le bendiga, iglesia. A su nombre.